Para mi cura, nuevamente con ustedes. Nos han pedido que continuemos con el tema del Padre Nuestro, porque nos escribieron que siguiéramos profundizando en esa extraordinaria, bella y magnífica oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar con unas perícopas. Perícopas son las frasecitas completas de las peticiones del Padre Nuestro. Hola, Gerardo. Hola, Padre Juan Guillermo. Qué alegría estar acá dialogando, reflexionando, colocando en el corazón los elementos que pueden curar nuestra alma. Por eso este programa se llama así, Para mi cura. Y les estamos proponiendo un elemento fundamental y es meditar, orar con la oración del Padre Nuestro. Y parece ser que gustó el tema, gustó la explicación, y eso, Padre, que nos quedamos solamente en Padre Nuestro que estás en el cielo. Yo le invito, Padre Juan Guillermo, hoy a que profundicemos un poco en la tercera perícopa, en el pedacito del Padre Nuestro que dice, ya dijimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos vamos a preguntar, ¿qué significará esa expresión? Santificado sea tu nombre, porque a veces corremos el riesgo de que el Padre Nuestro se vuelve la oración de carrera, como ya la sabemos, como ya la recitamos mucho, pero a veces nos falta masticar más las palabras, nos falta rumiar, como se utiliza en la Biblia, rumiar más las palabras. Padre Juan Guillermo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa en su profundidad? Comenzamos por la palabra santo. Y con Moisés, en el diálogo en el monte Horeb, descálzate porque este lugar es santo. El lugar es santo porque es el lugar de la presencia de Dios. Dios está ahí. Entonces, la palabra santo es como el sinónimo de Dios. Padre Santo. ¿Y qué es ser santo? Padre, ya que usted comenzó con la palabra santo, nosotros tenemos unos mandamientos, pero al lado de esos mandamientos están, por decir así, el marco de esos mandamientos son unas realidades muy importantes en el Antiguo Testamento, y una de esas realidades es: sean santos como yo soy santo. Ese es un mandamiento en el Antiguo Testamento. Sean santos, la palabra en hebreo es kadosh, sean kadosh. Es decir, si yo soy santo, los invito a que sean santos, los invito a vivir en santidad, los invito a que, casi que es un poder en el ser humano, en el creyente, a santificar las cosas y a santificar la realidad. Pero, ¿qué significa santificar las cosas, santificar la realidad, Padre Juan Guillermo? Pues que un joven decía con la palabra santo, es que eso huele a incienso. ¿Por qué? Porque ante lo santo, ante lo sagrado, pues el incensar es un gesto de reconocimiento de la divinidad. Y entonces, en la liturgia, cuando se usa el incienso, es para que todo suba como un aroma agradable a Dios Padre, porque Él es santo. Y en el Evangelio también estaba: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, perfecto es igual a ser santo. Sean santos como el Padre Celestial es santo. Y entonces escudriñar la palabra santo, va uno a un diccionario, perfección. Entonces, por el lado del lenguaje, ¿no? Ser santo es ser perfecto, ser pleno, ser el que debe ser. Cuando Dios se revela a Moisés, pero ¿qué les digo? Que ¿quién me manda? Yo soy el que soy. Ese yo soy es el que es, el santo. Y la relación de Moisés con el santo, pues es de
de reconocimiento y de postración. Padre, y la relación también con el cuarto mandamiento, ¿no? Santificar las fiestas. Nosotros siempre lo hemos relacionado principalmente con la fiesta de la Eucaristía, el conectado al domingo, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque a veces en esta sociedad que se vive muy rápido, que no tenemos tiempo, podemos tener la tentación de que el domingo sea un día solamente para el descanso, solamente para el ocio, para el entretenimiento. Pero recordemos que Dios pide que haya un día consagrado a Él, ¿no? Que haya un día donde, por decirlo así, nos dediquemos exclusivamente a, primero, contemplar la santidad de Dios y segundo, también a hacer conciencia de que nosotros estamos llamados a ser como Dios, a ser santos, a santificar, a llenar de sentido la realidad. ¿Cómo podríamos entender un poco más eso, Padre Juan Guillermo? Si entendemos santificado sea tu nombre, nosotros tenemos que hacer ese reconocimiento. Y el nombre de Dios, el nombre de Jesús, se anuncia en la liturgia, en todos los gestos de la liturgia, por Jesucristo nuestro Señor, a ti Dios Padre, que todos seamos santos como tú eres santo. Siempre está en una recorderis, que nosotros debemos ser reflejo de Dios, santos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, queridos teleamigos, teleamigas, estamos meditando todas las bellas realidades, las profundas realidades que contienen el Padre Nuestro. Y decíamos en el segmento anterior cómo se nos recordaba una cualidad de Dios y es la santidad. Y cómo nosotros estamos llamados a encarnar la santidad de Dios en nuestra vida cristiana, en el tiempo, conectándolo con el cuarto mandamiento de la ley de Dios de santificar las fiestas. También veíamos cómo en la Eucaristía, en el momento de la epíclesis, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, que hacemos una invocación: Santo eres en verdad, Señor Dios Todopoderoso. Y recordábamos esas palabras de Isaías que leíamos en estos días en la liturgia, cómo en la visión del profeta los ángeles y el vidente decían: Santo, santo eres en verdad, Señor Dios del universo. Es decir, Padre Juan Guillermo, que estas primeras peticiones nos están diciendo quién es Dios. Dios es el Padre nuestro. Dios pide que santifiquemos el tiempo porque Él es santo. Y esta tercera petición, Padre, es mucho más concreta, porque nos dice cómo hay que vivir esta realidad. Venga a nosotros tu reino. Padre Juan Guillermo, ¿cómo entender esa bella expresión del Padre Nuestro? El tema del reino de Dios es un tema riquísimo en la teología, porque algunos lo entienden de una manera temporal y física, otros lo espiritualizan, y la doctrina de la Iglesia Católica en últimas nos va descubriendo poco a poco desde el Evangelio que el reino de Dios está presente en medio de nosotros. El reino de Dios ya viene, el reino de Dios ya vino, está en medio de ustedes. Y poco a poco va identificando el reino de Dios con la presencia de Jesús. Donde está Jesús, está el reino.
Eso quiere decir, Padre, que hay como dimensiones del reino, ¿no? Hay una dimensión trascendente que no se puede identificar con, por decirlo así, con ninguna sociedad, ningún reino terrenal, ¿no? El reino siempre será una realidad trascendente. Pero el reino también tiene una dimensión material, una dimensión terrena que podríamos llamar los frutos del reino. Si nosotros creemos en el reino de Dios, en el reinado de Dios, nosotros tenemos que anticipar ese reino de Dios. ¿Y cómo se anticipa el reino de Dios? Pues que este mundo se parezca al mundo que quiere Dios, a la sociedad que quiere Dios, que este mundo se parezca y que nuestras relaciones sean tal como nos las enseñó Jesucristo, porque Jesucristo es la encarnación de Dios, ¿no? Es decir, Jesucristo nos vino a contar todo lo que era Dios y cómo quería Dios que viviéramos nosotros. Entonces el reino de Dios se va concretando en la comunidad. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. La unidad y la común unidad. El reino de Dios y su justicia. La fraternidad. El trato del otro como un otro yo, porque es mi hermano, porque tenemos el mismo Padre, porque somos la familia de Dios. El reino de Dios, allí donde Jesús está presente en un cristiano que vive a plenitud su fe. Y entonces alrededor, por ejemplo, en medio de no creyentes o de una sociedad atea, se llamarán la atención porque ¿por qué es así? ¿Por qué no es como nosotros? ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en su corazón. Entonces, cuando Jesús está en mí, me salva de muchas cosas malas que yo estoy capacitado para hacerlas, pero no las hago porque no son dignas del reino de Dios. No son dignas de Jesús en mí, sino que son propias de un ateo posiblemente o de un loco, pero no es el resultado de la vivencia, de la presencia del reino de Dios, que es Jesucristo en mi vida. De tal manera, Padre, que podíamos hablar, como lo están haciendo muchos entendidos, que nosotros somos una comunidad profética, precisamente porque somos la comunidad del reino, una comunidad de fieles, una eclesía, una iglesia que, por un lado, vive según los valores del reino, vive en un profetismo que le muestra al mundo y a la sociedad el lugar que Dios quiere aquí en la tierra, la manera de relacionarnos. Pero también es una comunidad que espera el reino, es decir, que espera la plenitud del reinado de Dios en cada uno de nosotros y en la realidad, ¿no? Por ejemplo, Gerardo, el banco de alimentos es un hecho concreto de las sociedades y de nuestro país. En muchas diócesis está el banco de alimentos. ¿Para qué es el banco de alimentos? Para que se pueda llegar a la mesa del pobre con el pan de cada día. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no debe haber necesitados. Debemos ser una fraternidad tan especial que hasta en las cosas sencillas de la vida nos debemos distinguir. Muchas gracias, Padre. Definitivamente hay que ser, como dicen los santos, ciudadanos del reino. Un reino que esperamos, pero también un reino que ya lo podemos vivenciar en este mundo. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, telamigos y telamigas, entramos a esta última parte de este programa
Y Padre Juan Guillermo, el tiempo aquí pasa muy rápido. Y pasa muy rápido porque hemos estado hablando del Padre Nuestro, de cómo el Padre Nuestro puede curar nuestra vida, nuestra alma, si nosotros realmente primero lo entendemos qué quiso decir Jesús. Y también si nosotros somos capaces de hacer práctico todo este mensaje, concretamente las peticiones del Padre Nuestro. Y Padre Juan Guillermo, hemos dicho: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir esa expresión, Padre Juan Guillermo, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero que es una de las peticiones que en la vida práctica es muy difícil, ¿no? Porque demanda una confianza total a nuestro Padre Dios. ¿Cómo entender esta expresión, Padre? Entrando en la persona de Jesús, frente al drama de su existencia, la muerte inminente, cruenta, Él en oración: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, desde esa escena podemos entender que a veces es drama, porque nosotros queremos muchas cosas, y a veces cosas contrarias a Dios. Queremos beca, casa y carro, y creemos en la suerte, porque queremos tener lo que los demás tienen, y sufrimos y nos angustiamos. Pero si entramos en la corriente de Jesús, del Evangelio, de ese drama de la voluntad de Dios, pues entramos en conflicto, pero un conflicto sano, un conflicto en el que en últimas como que peleamos contra Dios, pero al final Él gana. Padre, y es que esta expresión va de la mano de lo que dicen los salmos, ¿no? Espera en Dios, ten ánimo, espera en el Señor. Me parece que nosotros vivimos la vida no esperando que Dios nos hable, no esperando que Dios nos muestre su voluntad en la historia, con los acontecimientos, sino que en el fondo, muy en el fondo, cada uno de nosotros quiere que las cosas sucedan como yo quiero, ¿no? Casi que yo lo que le digo a Dios es: Dios, haz esto, haz lo otro, dame esto, sana por aquí, sana por allá, restaura esto. Pero cuando las cosas no salen según mi óptica, mi perspectiva, inmediatamente luchamos con Dios, ¿no? El Padre Nuestro nos está diciendo que esa no es la lógica del verdadero cristianismo, del verdadero hombre y mujer de fe. Padre, ¿cuál será esa lógica del Padre Nuestro entonces? Contraria a la del mundo. Creo que sinceramente, porque el mundo nos está bombardeando: compre esto, vaya, viaje, consiga tal cosa, el poder, el dinero, la fama, el aparecer, toda una cantidad de cosas atractivas. Que el poder sea malo, posiblemente no, porque hay gente que usa el poder para el bien. Que el dinero sea malo, no, hay gente que sabe usar el dinero para el bien. Que salir en los medios sea malo, no, hay gente que usa los medios para el bien. Y entonces, tener la conciencia de preguntarse: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Él está esperando realmente de mí? Tengo muchas opciones, pero ¿cuál es la que Dios tiene para mí? Y entonces, en ese acercamiento y profundidad en la oración del Padre Nuestro, vamos entrando en esa corriente de: bueno, Señor, lo que tú quieras. Y encontramos muchos santos que se han
santificado precisamente en la voluntad de Dios. Padre, precisamente cuando ya uno lo conoce a usted, usted habla mucho del abandono y esa es la clave, abandonarse en el Señor, poderle decir al Señor, como le dijo Jesucristo en la cruz, Padre, mi vida está en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, mis proyectos, haz de mí lo que tú quieras, que es la oración que el Padre Juan Guillermo nos va a recordar, ¿no? Porque es fundamental tener la espiritualidad del abandono, tener la espiritualidad de la búsqueda de la voluntad de Dios, no como una idea, sino como una realidad muy práctica. El saber y reconocer que mi vida y lo que sucede a mi alrededor pasa por muchos factores, por muchas condiciones, pero yo debo aprender a leer esa realidad de la mano de Dios, de la mano de Dios. El tema del abandono no es el descuido, no es el hacer así, no, lo que pase está bien, no. El tema del abandono es un tema de un ejercicio profundo de renuncia, de reconocimiento y de ponerse en las manos de Dios lo que tú quieras. Pero entonces, aquí, como me has dicho, la oración del abandono, Charles de Foucault hace una oración de abandono. Él será canonizado en estos días, un hombre del desierto francés, y hace una oración que Paffer nos la enseñó, se la apropió y nos decía, es la más cercana al Padre Nuestro. Pongámonos en tónica de fe. Padre mío, yo me abandono en ti. Haz de mí lo que tú quieras. No importa lo que hagas de mí, yo te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ninguna otra cosa deseo, oh Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, oh Dios mío, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y el amor me exige que me entregue, que me ponga en tus manos incondicionalmente, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.